Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. Bienvenidos a este su programa Espíritu Santo Ven. Damos gracias a Dios primeramente por una nueva oportunidad, un nuevo día. Y como siempre los invitaríamos a iniciarlo con una oración, la cual le pediríamos al Padre Gerardo Sandoval. Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, ya que tú fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios a hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios y dominarán toda la tierra. Digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría y la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza, al que está sentado en el trono, y al Cordero alabanza y gloria, poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Te suplicamos, Señor, ilumines nuestro corazón, ilumines nuestra mente, para que podamos en este día conocer los misterios de la Eucaristía y comprender las raíces de la Eucaristía en la Sagrada Escritura. Mamita María, manda también toda tu presencia, ven con nosotros, que el Espíritu Santo esté en mi corazón, en mi boca, para que pueda yo ayudar a todos los telespectadores, para que pueda yo ser el instrumento, a fin de que puedan conocer a tu Hijo Jesucristo, para que puedan amar más la Eucaristía. Esto, Mamita María, yo te lo pido, no en mis méritos, sino en los de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, hermanos, pues creo que ya se enteraron, el Padre nos va a compartir la Santa Misa, el significado real de la Santa Misa. Y tenemos regalos para ustedes, tenemos también la pregunta de la trivia para que puedan participar, no solo a través de la pregunta, sino a través de las oraciones, de las peticiones y de lo que nos quieran compartir. La pregunta de la trivia es algo sencillo, que esperemos que todos lo sepan y que puedan hablarnos. En el Antiguo Testamento, nuestro Señor le pide a un personaje que sacrifique a su Hijo, que lo ofrezca como ofrenda. Queremos el nombre de esta persona, de este personaje del Antiguo Testamento, para que puedas participar dentro de lo que es la trivia. Y Elvia, tenemos regalos hermosos que esperemos que sí, hoy haya muchas personas. Muy espléndidos. Tenemos 2 DVDs de la Eucaristía y 5 libros de la Santa Misa para que sigamos en nuestra casa sabiendo lo que el Padre nos va a explicar ahora. Ahora, también es importante que pongamos mucha atención, los que podamos tener pluma, lápiz, los que podamos grabar el programa, es muy importante para poder compartirlo, porque seguramente entre ustedes, entre nosotros mismos, hay personas, amigos, familiares, que al insistir nosotros sobre la importancia de asistir a la Santa Misa, te contestan, yo voy a misa cuando me nace, o llegamos tarde a misa, o no valoramos realmente su significado. Entonces, esto es especialmente para todos nosotros, pero sobre todo para los que no hemos entendido, comprendido y vivido lo que es la Santa Misa. Padre Gerardo. Primero que todo, yo siento que es muy importante el que nos preguntemos qué es la misa.
La gente cuando le pregunta a uno qué es la misa dice, es una fiesta. No es una fiesta. Ahorita está de moda decir que la misa es una fiesta. Otros dicen la misa es la palabra. No, no es la palabra. La misa es un encuentro de la gente, no es encuentro de la gente. O sea, aquí hay una confusión por la relación con los protestantes. O sea, los protestantes celebran la palabra, nosotros no, celebramos también nosotros la palabra, pero tenemos otros elementos que los protestantes nos tienen, pero por la influencia de ellos, la gente dice la palabra. La misa no es la palabra. Ahora, la misa no es el encuentro de las personas. Ahora, muchos dicen, es un banquete. La misa no es un banquete, ¿sí? Aquí importante es ir a buscar las raíces de las cosas. O sea, ¿qué son las cosas? Entonces, si tomamos nosotros la misma Sagrada Escritura, Jesucristo, en la última cena, cuando toma el cáliz, dice, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza. O sea, Jesucristo mismo en la última cena define el ritual que él está celebrando como alianza. Dice, esta es una alianza. Entonces, aquí tenemos que retomar qué cosa es una alianza. Porque la misa, el mismo Jesucristo ya nos los dijo, es una alianza. Entonces, si nos perdemos de la alianza, estamos perdiendo el qué es la Eucaristía. Entonces, tenemos que recuperar la alianza. Entonces, voy a ir desmenuzando el qué es una alianza. Entonces, si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿qué vemos? En tiempo de Abraham, ¿qué era una alianza? Entonces, cuando Diosito se le aparece a Abraham, pero voy a explicar antes una alianza para ustedes, digamos, para que ustedes ubiquen alianzas modernas, para que puedan entender una antigua. Por ejemplo, si ustedes van a un supermercado, ir a un supermercado normal, es una alianza. O sea, una señora va al supermercado, eso es una alianza. O sea, ¿quién es? La señora que compra y el dueño de la tienda están haciendo una alianza. ¿Quién es el mediador? El mediador de la alianza es la cajera. La cajera está fungiendo como mediadora porque tiene que hacer dos documentos. Uno para la señora que compra y otro para el dueño de la tienda. Y los dos pueden reclamar, el uno al que compra y el otro al que vende. Entonces, ahora, esta cajera, aun cuando aparentemente no es oficial, pero lo es en cuanto que está con una caja puesta por una institución oficial del gobierno, porque Hacienda y todas las instituciones de gobierno saben que esa caja es oficial. Entonces, esto es una alianza con una mediación, ir a un supermercado. La compra de una casa. Cuando compras una casa, el comprador de una casa y el vendedor de una casa. O sea, vas ante notario público, un notario, y ahora, ¿el notario qué va a hacer? Las escrituras de la casa. Entonces, ese es otro tipo de alianza de mediación. Entonces, tú pagas y el otro vende. O sea, entonces uno da la casa, pero el otro tiene que dar el dinero. Ahora, pero la diferencia que hay entre la primera alianza que hablaba yo es que en la segunda alianza ya es más delicada, porque al haber notario público quiere decir, si el que paga no paga lo que debe, o el que da la casa no da la casa como debe, aquí ya hay, digamos, un castigo en caso de incumplimiento. Ya pueden ir a la cárcel. Sí, quiere decir, es una alianza más delicada, porque hay notario público. Ahora, hay otro tipo de alianzas, por ejemplo, la alianza de un matrimonio civil, es otra alianza de partes. O sea, un señor y una señora hacen una alianza ante lo que llaman juez de paz, que es una figura notariada también. Entonces, hacen una alianza. Ahora, estos son tres tipos de alianzas. Entonces, vamos a hacer, digamos, entender esto para poder entender
las Sagradas Escrituras, porque en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar muchas alianzas y entendiendo esto vamos a entender la Eucaristía. El que entiende estas alianzas va a entender la Eucaristía. El que no entiende esto no entiende ni la Biblia y por lo tanto no entiende la Eucaristía. Y ahorita una crisis grande que estamos viviendo nosotros los cristianos católicos es que hemos dejado de entender la alianza, hemos dejado de entender la Biblia y por lo tanto hemos dejado de entender la Eucaristía. Entonces se nos ha borrado los tres elementos por precisamente la influencia protestante que estamos viviendo tan fuerte en nuestra cultura ahorita. Entonces, ¿qué sucede? Abraham, cuando Dios va a tener el encuentro con Abraham, van a hacer una alianza. Entonces, va a ser un encuentro de alianza. Entonces, cuando nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras alianzas, hay que ir a buscar en los distintos pedacitos, en los distintos encuentros que hay, los rituales, porque el problema es que muchas veces en las alianzas no se especifica tan claro como uno quisiera. Por ejemplo, para que entendamos el por qué la gente no entiende, un muchacho no le va a ir a decir a una muchacha, oye, cásate conmigo, vamos ante un juez de paz, el cual va a sacar un papel que esté membretado por el gobierno y que nos va a leer y que vamos a... Nadie propone matrimonio de esa manera. Eso se da ya por entendido. O sea, ya la gente lo sabe. El muchacho le dice, ¿te casas? Y la muchacha dice, sí, me caso. Y ya saben lo que tienen que hacer. Eso es ya elemental. Ahora, aquí era lo mismo, pero como ya estamos ignorantes del pasado, de la historia, de la arqueología, ya no estamos entendiendo el pasado. Entonces, cuando Dios aparece a Abraham, nos estamos comiendo, digamos, las experiencias de los notarios. O sea, cuando Dios le propone a Abraham una alianza, no es que nada más haya sido entre ellos dos. No, si dice que iban a un santuario, por ejemplo, iban a Betel, el santuario es que era un lugar donde había un sacerdote. Ahora, ¿qué quiere decir que era un sacerdote? Los sacerdotes, como yo, eran los notarios públicos en la antigüedad. O sea, la figura sacerdotal era un notario público. Entonces, todos los sacerdotes tenían esa función notariada, ¿sí? O sea, aquí es muy delicado hablar, pero voy a tratar de explicar. O sea, no es que sea malo, no es malo, al contrario, pero a veces es difícil la interpretación. Por ejemplo, en México, sí, ocurre que Benito Juárez decide a un cierto momento quitarle a los sacerdotes la figura notariada. Sí. Ahora, es algo bueno, porque separa iglesia y Estado, es algo bueno, pero el problema para la gente es que perdió la raíz de lo que es el sacerdocio. En cambio, cuando el sacerdote en algunos países todavía conserva la raíz notariada, la gente todavía ubica más al sacerdote. Por ejemplo, yo estuve en Portugal, en la isla de Ilhavo, y ahí el sacerdote todavía ocupa una función notariada. En esa isla yo estaba fungiendo como el notario del pueblo, en esa islita de Ilhavo. Entonces, la gente acudía a mí, pero era muy curioso porque los protestantes tenían que venir a casarse conmigo. Entonces tenía yo el templo católico y un salón atrás, O sea, porque ahí todavía el sacerdote tenía la función notariada. Entonces, de manera que a los católicos los casaba yo en el templo y en el salón a los protestantes. Sí. Ahora, pero en la antigüedad todos los sacerdotes tenían esa función de ser la de notarios. Entonces, cuando Dios va con Abraham, hacen una alianza. Ahora, cuando hacían alianzas, iban con los sacerdotes. Ahora, cuando iban con los sacerdotes, una alianza requiere de un documento. Ahora, ¿cómo no había papel? Pues no usaban papel, no había papel
tampoco papiro, el papiro ya es papel. O sea, ¿qué usaban como documento? Porque toda alianza requiere documento. O sea, de palabra nadie. O sea, de palabra, o sea, es una broma, pero en realidad así pasa, solo las muchachas mexicanas. Cuando el muchacho le dice, te prometo que me caso, y le creen. Pero no hay que creer. Antes, padre, antes la palabra tenía Pero antes no, del tiempo de Abraham, Ajá. documento, siempre ha sido ¿Ahora sí? documento. Ajá. Pero el documento no era de papel, es que era de piedra. O sea, por eso hay documentos antiguos, porque siempre las documentaciones han sido documentaciones. Entonces, tomaban una piedra y esa piedra escribían. O sea, esa piedra, ese era el documento. Y la palabra altar, precisamente, significa documento. Entonces, ponían la piedra del altar. Entonces, todavía, ahorita que está de moda la minería, con lo que pasó allá en el norte de México, ¿sí? Los mineros todavía usan lo que le llaman mojoneras. Entonces, ¿qué hacen? Ponen unas piedras donde marcan las propiedades de las minas para decir que abajo tienen una propiedad. Entonces, en la Biblia encuentras la palabra de repente mojonera, o estela, o altar. Entonces, cuando dice, y Abraham levantó un altar, no quiere decir que nada más levantó unas piedras, no, hizo una alianza. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, hizo un documento, porque la palabra altar es documento. Entonces, levantaban la piedra, escribían el pacto. Entonces, ¿qué estaba ofreciendo Dios? O sea, Dios le estaba ofreciendo a Abraham tierra. Le dice, te voy a dar desde el Tigris hasta el mar. Entonces, si alguien te dice, te voy a regalar la Ciudad de México, te ríes. Ajá. Porque dices, no se puede. A no ser que te digan, llévame al notario público. Porque a mí me tienes que dar las escrituras de todas estas tierras. Por eso también Abraham se rió. Y dice que hay un texto donde dice, Abraham se cayó y se rió. O sea, se rió tanto que cayó por tierra de risa. ¿Por qué? Porque se rió. O sea, pero Dios lo va convenciendo poco a poco de que era posible. Entonces, hasta que él va cediendo y va comprendiendo que este Dios es posible. Y entonces va llegando a creer en este Dios. Entonces, esta alianza va cediendo él hasta aceptar esta alianza. Pero era una alianza primero por tierra. O sea, te doy esta tierra. Entonces, se necesita una escritura. Y ese altar era un pacto de alianza. Entonces, ya que estaba el altar, escribían en la parte de adelante. Entonces, si esto fuera el altar, aquí en la parte de adelante escribían el pacto. Ya que estaba escrito el altar aquí adelante, entonces había que firmarlo. Pues pero como no había papel, ni pluma, ni tinta, no se firmaba como ahora. La firma no era como la de ahora, era distinta la forma de firmar. Entonces, ¿qué hacían para firmar? Entonces, tomaban un corderito de 1 año, un borreguito de 1 año. Entonces, tomaban este borreguito y le quitaban la piel. La piel era para pagarle al sacerdote porque no había dinero. Entonces, la piel se la quedaba el sacerdote, que era el notario. Él se queda con la piel y al borreguito le meten un palito por aquí, sale por acá y las patitas quedaban abiertas. Ahora, un palito entraba por la boca, salía por abajo, de manera que el borreguito quedaba en forma de cruz. Entonces, en la parte lateral del altar ponían unos palos horquetados, así. Unas horquetas, así. Aquí, sobre el altar, ponían un fuego, ponían fuego. Y luego, sobre esto, enganchaban al corderito, estaba en forma de cruz, y lo asaban, empezaban a asar. Aquí está el cordero, en forma de cruz, y asaban la carne. Cuando la carne del cordero estaba asada, a esta carne aquí asada, le llamaban hostia. A la carne de cordero asada le llamaban hostia. Una vez que ya estaba asada sobre el altar, el sacerdote notario tomaba la carne y entonces la lamía 3 veces y luego la comía.
y luego la daba de comer a los demás. Todos los asistentes tenían que hacer lo mismo, lamerla y comerla. Y para ellos, el que come firma y el que no come no firma, pero tenían que lamerla. Ahora, ¿por qué lo hacían así? Esa era la firma. Padre, tenemos que interrumpir un momentito porque vamos a unos mensajes Bueno, con nuestros hermanos. con la firma. Seguimos con lo de la firma. Hermanos, regresamos. Una vez más la pregunta de la trivia: ¿a qué personaje del Antiguo Testamento el Señor le pidió en un acto de fe el sacrificio de su Hijo? Regresamos. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia. Hermanos, gracias por continuar. Pues ahora sí que no queremos interrumpir al Padre, está muy interesante y estamos en lo del cordero que da vueltas, Padre. No, la firma. La firma. La firma El que come firma. Ajá. Tomaban el cordero, que era la carne, que le llamaban hostia. A ese cordero asado sobre el altar le llamaban hostia. Pero lo lamían. Ahora, ¿por qué lo lamían? Porque era la forma de ver si se querían las personas. Era la forma del cariño, si era verdadero. Entonces, a la fecha es así. Los novios, cuando se quieren, se dan un beso. Pero es curioso, por ejemplo, cuando el marido y la mujer ya no se quieren, si la señora ya no quiere al marido, se limpia. ¿Sí? Ya no, los besos le molestan, la babita del marido le molesta y se limpia el cachete. Y por eso, y lo que hacía el sacerdote como yo, era verles la cara. Si hacían rictus de asco, rompía el altar. Quiere decir, no eran amigos. Entonces no valía la alianza. Pero si no hacían rictus de asco, seguía. Porque si se tienen asco, no, ¿para qué haces alianza con quien le tienes asco? No hay amor. No hay amor. Entonces, por eso lamían la carne. O sea, a tu hijo no le tienes asco. Entonces, por eso firmaban de esa manera. Entonces, y todavía eso existe en África. A mí, curiosamente, me tocó ver eso en la tribu, en África, en Amajaca, en la tribu Macúa, porque son tribus semíticas en África que todavía usan esos rituales. Me tocó verlo en vivo. Yo me acuerdo de un chiste que nos contó usted, luego se los digo. Sí, entonces eso todavía existe en algunas tribus primitivas, ese tipo de rituales. Entonces, lo que quedaba, lo quemaban, entonces el altar quedaba negro. O sea, la grasa y el carbón ennegrecían el altar. Y eso es el sello. Entonces, el altar es el documento, la firma, el comer. Y el negro, o la manchota negra, es el sello. Que hasta la fecha el sello sigue siendo una manchota negra. Ponerle a un documento una manchota negra. Entonces, esa es una alianza. Ahora, esa alianza que hizo Dios con Abraham, la hizo Dios con Isaac. Ahora, en tiempo de Abraham, el sacerdote fue Melquisedec, que era el rey de Salem. Salem, ¿sí? En hebreo, ¿cómo se dice ciudad? Se dice Jeru. Entonces, Jerusalén, ¿qué quiere decir? Ciudad de Salem. Entonces, ahora ya es ciudad. Antes no, era un pueblito, entonces era Salem a secas. Ahora es Jerusalén, porque Jeru es ciudad. Entonces, pero antes, en tiempo de Abraham, era Salem a secas. Entonces, el rey de Salem es el notario. Y entonces, la alianza es entre Dios y Abraham ante el sacerdote notario. Entonces, y van haciendo siempre esas alianzas, pero a veces no figura el notario, no lo mencionan, no porque no exista. Ya decía yo hace un momento, cuando alguien se casa, por ejemplo, por el civil, nadie dice, vamos a ir con un juez de paz. Se da por entendido. Se da por entendido. Y así. Ahora, cuando leemos en el Éxodo la alianza, ¿por qué les tienen que explicar? Porque fueron 400 años esclavos. Ya no sabían nada. Eran ignorantes. Y ahí sí hay que explicarles. Y por eso Moisés, que era también sacerdote,
Sí, les va a explicar, van a tomar cada familia un cordero y lo van a comer asado, no cocido. Les tiene que volver a explicar, porque no sabían nada. Entonces tiene que explicarles el ritual, porque no lo sabían ya. Entonces, el que pactó y el que comió e hizo alianza con Dios, salió libre al día siguiente. Los que no comieron, se quedaron en Egipto. El que sí obedeció. El que obedeció salió libre al día siguiente porque hizo pacto. Los que no hicieron pacto siguieron esclavos. Entonces, esos sí fueron al Sinaí. Ahora, ¿qué pasó en el Sinaí? En el Sinaí, entonces, volvieron a hacer el pacto. Ahora, ¿qué pusieron en el altar? Los 10 mandamientos. Pero después, como era un problema andar cargando en el altar, porque andaron 40 años nómadas, por eso le van a quitar la parte de adelante nada más, lo que llamamos tablas. O sea, es que era el altar entero, pero le van a quitar y lo van a poner en el arca. O sea, el arca es, digamos, un altar móvil. Sí. Un altar móvil donde ponen aquí las tablas adentro del altar y van a hacer una caja hueca y ponen adentro las 2 tablas, ponen maná y el bastón de Aarón adentro y digamos lo que sería el ara, que era la tapa de oro en la parte de arriba, y era un altar móvil que andaban trayendo para allá y para acá. Después traían otros altares también que usaban, pero esa ara era simbólica, todavía existen. Por ejemplo, en el Museo del Cairo puede uno encontrarse ese tipo de arcas que usaban también en la cultura egipcia. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel cada año hacía estas alianzas. Cada año empezaron para conmemorar la salida de Egipto. Y cada año la hacían y cada año la renovaban la alianza. Cada año la renovaban. Ahora, a un cierto momento vamos a encontrar el profetismo. ¿Qué cosa es el profetismo? Es la denuncia en contra de la alianza. O sea, la gente ya no vivía esta alianza. Ya se quejaba. Ya no la cumplía. Ajá. Entonces los profetas denuncian el incumplimiento de la alianza. O sea, comiste, firmaste, pero no la cumpliste. Entonces, cuando dice el profeta Isaías, Dios está cansado de tantos corderos cebados. Dice, ¿qué quiere decir? Comen, pero no cumplen. Dicen una cosa y hacen otra. Dice, ya a las 9 de la mañana, dice, ya están borrachos. Ya no cumplen la alianza, no viven la alianza. Entonces, ya no tiene sentido. Entonces, todo el profetismo es una denuncia de incumplimiento de la alianza. Entonces, por eso aparece la palabra constantemente, pero hemos perdido nosotros la conciencia de la palabra alianza y el sentido de lo que es una alianza. Por eso ya no le estamos entendiendo la Escritura. Ahora, cuando en el Nuevo Testamento va a venir después Jesús, ¿qué es? En vez de que sea Abraham y los hijos de Abraham los que pongan al corderito, al borreguito que se ponía para hacer alianza, porque aquí, importante, ¿por qué ponían un corderito? O sea, era de las culturas hacer alianzas. O sea, cuando uno se mete más a las culturas antiguas, por ejemplo, uno ve que había pueblos que lo que eran comer león, por ejemplo, comían leones. ¿Por qué comían un león? Para ser fuerte como león. ¿Por qué comían oso? Para ser fuerte como un oso. Pero ¿por qué era alianza como cordero? ¿Por qué comer cordero y no león? ¿O por qué comer cordero y no tigre? Porque si nos comemos un tigre vamos a acabar como tigres. Entonces era la idea de que no. Y el cordero es un animal muy bello, muy especial. Por ejemplo, un perro solo puede ser mansito, pero muchos perros se hacen bravos y se portan como lobos, son manada. Pero en cambio el cordero es muy particular. Un cordero es un cordero y 100 corderos son 100 corderos. Siempre son mansitos. Entonces, ¿qué cosa es hacer una alianza de corderos? Quiere decir, yo voy a ser mansito contigo y tú vas a ser mansita conmigo. O sea, eso es hacer una alianza de corderos.
Entonces, cuando Dios hace una alianza de corderos con nosotros, quiere decir, Él va a ser mansito y yo voy a ser mansito. Entonces vamos a comer cordero, por decir, vamos a ser mansito el uno con el otro. Eso quiere decir, eso era una alianza de corderos, el comer cordero. Entonces, cuando ya en el Nuevo Testamento va a haber esta alianza, en vez de que sean los hombres los que pongan el cordero, es Dios el que pone el cordero. Pero en vez de poner un animal, Dios Padre va a ofrecer a su mismo Hijo, que se ofrece como cordero de alianza. Es lo que estamos a celebrar ahora en la Semana Santa. Cristo, el Cordero de Dios. Entonces, se ofrece como cordero. Por eso, desde que nace el niño Dios, ¿a quién le avisan primero? A los pastores, porque nace el niño y le tienen que avisar a los pastores que ya tienen el Cordero de Dios, porque a ellos les toca presentar al Cordero para la nueva alianza. Y después, cuando Juan Bautista presenta a Jesús, Es el Cordero de Dios. lo presenta, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, presenta a Jesús como el Cordero. Ahora, para que esta alianza tenga firma, por eso Jesús en la última cena va a tomar el pan, dice, este es mi cuerpo y este es mi sangre, porque tiene que dejar alimento, porque si no hay comida no hay firma. Entonces tenía que quedarse en el pan y el vino, porque si no comíamos nada no había firma. Entonces, a la hora en que Jesucristo está viviendo la pasión, es la misma hora en que los sacerdotes estaban haciendo todas esas ceremonias. Entonces, cuando están viviendo, por eso en el Evangelio vamos a ver las horas, que dice, y era la hora prima, y era la hora tercia, y era la hora, o sea, que son 9 de la mañana, las 12 del día, las 3 de la tarde, están marcándote las horas en que los sacerdotes estaban sacrificando los corderos en el templo. Entonces todos los sacerdotes en el templo sacrificaban los corderos, y entonces los sacrificaban. Eran las horas en que entregaban los corderos a las familias para que los llevaran a sus casas. Entonces, en esos momentos están llevando a Cristo a la cruz para que se ofrezca como Cordero de Dios. O sea, los que entendían, o sea, es porque querían entender. Los que no entendían es porque no querían entender. O sea, un judío que ha visto una Pascua tiene que entender. O sea, si una persona un día ve cómo se hacía esta celebración con un cordero, y que un cordero se hacía entero, sin romperle los huesos, y que lo ponían en cruz, parece una persona. Tomas un cordero y lo asas, parece una persona. Verdaderamente es impresionante ver al cordero, porque parece persona. Cuando lo presentaba la mamá a la hora de la cena, presenta al cordero, es impresionante, porque parece que una persona. Un ser humano. Sí, yo lo he celebrado 3 veces la Pascua con personas, digamos al estilo judío, para enseñarle a las personas. Y en una ocasión, sí, una señora al ver, se puso a llorar porque se impresionó, porque es impresionante ver el cordero. Y entonces, cuando la gente ya había visto eso, el ver a Cristo, estaba viendo perfectamente al Cordero de Dios. Entonces, cuando Jesús se ofrece como Cordero de alianza. Entonces, era claro para ellos. Entonces, ahora, ¿qué va a ser la misa? Es la alianza entre el Padre y tú ante sacerdote notario. Entonces, ¿qué cosa es la misa? Es una alianza entre el Padre y tú ante sacerdote notario. Entonces, ¿dónde? Vamos ahorita a desmenuzar la misa para que vean que es lo mismo, que es, yo confieso, y quiere decir, me equivoqué. Si yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, si yo pequé, yo me equivoqué. Porque yo estoy confesando delante de todos que me equivoqué. Entonces, si me equivoqué, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón. Señor, ten piedad. Entonces, perdóname. Señor, ten piedad. Después, el Gloria se añade. No es original. Lo celebramos porque es el canto de los ángeles a los pastores, cuando se les da el cordero. Por eso se pone el Gloria. Sí. Después viene la oración colecta, que es la preparación. Luego vienen las lecturas, que son las cláusulas del contrato. O sea,
no se puede leer sobre la piedra, se debería, pero es un problema, ni modo de estar sobre el altar leyendo. Sí. O sea, entonces, por eso la iglesia nos deja leer sobre el ambón. Ajá. Leemos sobre el ambón, ahora, porque no es un problema sobre el altar, pero el texto tendría que estar grabado sobre la piedra, pero leemos sobre el ambón. Entonces, son cláusulas. Ahora, una vez que leemos las cláusulas, que le toca al notario explicar la alianza. Por eso, la homilía, ¿qué cosa es? Cuando tú compras una casa o vas a algún notario siempre, el notario, antes de que tú firmes, te tiene que explicar qué vas a firmar. Y eso es la homilía. El sacerdote que te explica lo que vas a firmar. Ahora, cuando tú aceptas firmar, ¿qué sigue? Tu consentimiento. Y el consentimiento es lo que llamamos credo. Pero es al estilo hebreo. Los hebreos no acostumbraban decir sí, así de golpe. Ellos te cuentan una historia. Entonces decían, porque mi abuelo, porque mi padre, porque mi tatarabuelo. Y eso es el credo. Creo en Dios, creo en Jesús, creo en el Espíritu, porque creo en la iglesia. ¿Estás creyendo todo? Estás diciendo que sí. Entonces crees. Ahora entonces, porque creemos todo, ¿qué sigue? Vamos a hacer el memorial. ¿Qué es el memorial? Vamos a hacer presente en este acto notariado, que es diferente. O sea, cada acto notariado es diferente. No es el mismo hoy, el de ayer, son diferentes. Ajá. El ritual es siempre el mismo, pero el efecto es diferente. Ahora, vamos a hacer memoria de hace 2000 años. O sea, el día en que Jesús hace 2000 años cambió el cordero por el pan y el vino. Entonces el sacerdote notario narra, entonces, terminada la cena, tomó un pan dando gracias, y tomó un cáliz, y contamos la historia. Y después de contar esa historia y narrar el misterio de salvación que nos da esta alianza, ¿sí?, que llamamos la oración eucarística, llamamos a Dios papá, que es el Padre nuestro. Entonces, si Dios es nuestro papá, entonces, ¿nosotros qué cosa somos? Hermanos. Somos hermanos. sus hijos. Por eso nos damos la paz. Y es el fruto de una alianza, estar en paz. O sea, las alianzas tienen que traerme un fruto. Y el fruto es la paz. Nos damos la paz. Ya que nos damos la paz, entonces, ¿qué sigue? Firma. Recibimos. Comes. Firmas. Y luego que comes, ¿qué sigue? Padre, ¿y quienes no comen? El que no come no firma. No El hay que no come alianza. no firma. No hizo No hay alianza. alianza. O sea, si uno va a misa y no recibe el cuerpo de nuestro Señor en esa alianza, No ¿qué firmó. pasa? ¿No firmó? No. Y como no firmaste, no hay alianza, ¿no? Eso estaba una boda. Es una boda civil. Si llega el novio y la novia ante el juez de paz y no firma, usted no está casado. No está casado. Si usted va, uno compra la casa y el otro la vende y a la mera hora usted no firma, usted no compró casa. Usted no la compró. Es así de sencillo. Voy y estoy presente, pero no formo parte de la alianza. Cuando no recibo el cuerpo de nuestro Señor. Que a veces es mejor. ¿Por? Por ejemplo, si usted va a cometer un delito, es mejor que no firme. Por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, está en adulterio, entonces, si la alianza es por los 10 mandamientos, que no firme. Porque entonces es firmar tu propia condenación. Porque si yo firmo algo que no voy a cumplir, mejor no firmo. Porque si firmo es porque voy a cumplir, pero si firmo una alianza que no voy a cumplir, no la firmo. Porque si yo firmo la compraventa de una casa y no tengo dinero, me hago delincuente. Voy a la cárcel. Pero si yo no firmo, yo no soy delincuente. Ajá. Porque no firmé, yo no tengo dinero, no firmo. Entonces, cuando alguien se casa, se divorcia y va y comulga, entonces se hace delincuente. Porque está firmando una alianza que no está cumpliendo. Está una alianza donde dice no cometerás adulterio y él está firmando.
Entonces era mejor que se quede al margen, que se quede al margen. O sea, que solucione ese problema, que lo solucione. Y después, que venga a firmar. ¿Sí? Que ese es el problema, que luego la gente no logra entender. Para poder firmar la alianza hay que pasar antes con el sacerdote notario, hay que decirle nosotros nuestros pecados y él en el nombre de Dios Por nos eso es la perdone, o sea, está en confesión. estado de gracia. Exactamente, por eso es la confesión. Que por eso hemos perdido el sentido de la confesión. O sea, la confesión tiene su raíz, digamos, arqueológica en esto. O sea, ¿por qué el sentido de la confesión? Porque era el notario. Entonces, si yo rompo una alianza, si yo firmé algo y rompo una alianza, tengo que hacer una nueva. Y hacer una nueva alianza es ir a hablar precisamente con el notario. Entonces, ir al confesionario es hablar con el sacerdote notario y decirle al sacerdote notario, yo rompí la alianza con Dios, hice delito en esto, esto y esto y esto y esto. Entonces, él me absuelve, o sea, me da permiso de volver a firmar la alianza. Entonces, puedo volver a firmar la alianza. Ahora, pero el sacerdote a veces te dice, no, porque si tú dices, tengo 3 amantes y no los quiero dejar, no te va a dar permiso. Padre, No. tenemos que hacer un alto otra vez, estamos muy interesados. Hermanos, repetirles una vez más la pregunta de la trivia. ¿A qué personaje del Antiguo Testamento el Señor le pide que entregue en sacrificio a su Hijo en un acto de fe? Recordarles que vamos a sortear 2 videos de la Eucaristía, 2 DVDs de la Eucaristía, y son 5 libros de la Santa Misa. Continuamos con ustedes en unos momentos. ¿Ya hay llamadas? Sí. Oiga, padre, pero no solo es, usted se fue a algo como es el adulterio, pero hay otras partes. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Hermanos, vamos a dar lectura lo más rápido que podamos a las llamadas. Gracias a Dios, todos están dando respuesta a la trivia. Diana Strobel de Santiago, Nuevo León, les mandamos un saludo, felicita al Padre. Muchas gracias, Diana. Pedro Villa de Uruapan, Michoacán. Silvana Lomelí de Ecatepec. Fernando Moctezuma del DF. Alejandra Heréndira de Ciudad Madero, Tamaulipas. Emérita Jiménez de San Juan del Río, Querétaro. María Isabel Rodríguez de Bahía Tortugas, Baja California. María Teresa Rediles de aquí del DF. María del Carmen García de Puebla. Domingo Landeros de Ecatepec. Lucila Millán de Chihuahua, Chihuahua. Marlene, de México. Pedro Flores de Nicolás Romero, Estado de México. Consuelo Saldaña de Irapuato. Josefina Soto del DF, Elda Periantosi de Coajimalpa, saludos. Priscila Valenzuela, creo que es del DF, Susana Reynoso de Puebla, María del Pilar López de Iztapaluca, Laura Heredia de Querétaro, Hugo Vázquez de Tlaxcala, María de la Luz de Chalco, María de los Ángeles de Iztapaluca, Gloria Sáenz de Reynosa, Tamaulipas, Elena Hernández de Cozumel, Cristina Cantú de Cuernavaca, Olivia Arroyo de Pénjamo, María Elena de Saltillo y Rosa María de Ecatepec. De Guasave nos habla Luz María García Valle, que quiero mandarles un abrazo y un beso, que lo hagas extensivo también para la señora Lucerito, por favor, y para el Tico. Les queremos muchísimo. Josefina Rodríguez de Reynosa, María Guadalupe Picasso Cruz de Puebla, Sandra Tapia de Puerto Vallarta, Lourdes Rebeca de Tultitlán en el Estado de México, al profesor Jesús Angulo García de La Paz, Baja California, Martina Tirado Rodríguez de San José del Cabo, también en Baja California, Guadalupe Morales Palomino de Querétaro y Soledad Álvarez de Guadalupe, Nuevo León. Padre, pues estamos aquí mucho a la expectativa de poder entender. Tenemos una llamada, ¿nos permite un momentito? Sí, bueno. Sí. Sí, ¿quién nos llama? Yo vivo en Villaflores, me llamo Luz, a sus órdenes, Luz Esquivar. ¿Villaflores dónde es? Chiapas. Chiapas, te Sí. escuchamos, Luz. Mire, encendí la televisión y ya estaba comenzado el programa. Ajá. He estado escuchando de parte del
padre esas explicaciones del sacramento de la Eucaristía. Ajá. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. Al firmar esa alianza por medio de la Sagrada Comunión, Ajá. ¿cuál es mi compromiso? ¿Cómo firmo? Claro que sí. Yo voy seguido a misa, a mí me fascina ir, yo me siento llena de Jesús, de Dios, cuando recibo la Sagrada Hostia. Me olvido de todo, pero ¿Cuál es tu ahorita compromiso? esa explicación tan bonita que nos está dando el Padre. Vamos a hacerle la pregunta a Luz y estaríamos atentos, ¿sí? Que Dios te bendiga. Hasta Gracias. luego. Hasta Padre. luego, gracias. Sí, gracias. Aquí lo grande es que es para ser hijo de Dios. Pues esa es la alianza. O sea, Dios Padre te ofrece a su Hijo que se ofreció como cordero para que tú comas a su Hijo. Y si tú comes una parte de su Hijo, es para que seas hija. Y que al comer a su Hijo te vayas transformando en hija de Dios. O sea, antiguamente era muy común eso, les decía yo. Por ejemplo, se comían un león para ser león y se creían, entonces, cuando leen la mitología de que Sansón y que todos esos hombres comían leones y osos, el pueblo de Israel, en cambio, comía corderos. O sea, y Jesús se presenta como cordero. Y el que Él se ofrezca es para que nosotros comamos esta carne y nos hagamos corderos de alianza. Por eso dice, sean mansos y humildes de corazón. O sea, como Él, que nos hagamos como Él. Ese es el compromiso. O sea, Él en la cruz, delante de todos sus asesinos, va a decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, esa es la actitud que tiene que tomar el que viene a esta alianza. O sea, si yo hago una alianza con el Padre, es para ser su hijo. Y si voy a ser su hijo, quiere decir voy a ser igual que Jesús. O sea, voy a comer la carne de su hijo. Ahora, cosas que no entendemos. O sea, no puede ser igual alguien que no comulga que alguien que sí comulga. Porque el que nunca ha comulgado, aunque Dios lo mire, y pues lo mire como su criatura y con amor, no es lo mismo que lo mire como alguien que tiene adentro un pedacito de su hijo. Por ejemplo, una mamá como ustedes, si ustedes adoptan a un niño, pues lo quieren porque es adoptado, lo quieren, si no, no hubieran adoptado y lo pueden amar. Pero si por caso se les presenta la oportunidad de a ese niño adoptado donarle un riñón, una transfusión de sangre, a partir de ese momento lo ven diferente. Porque dicen, ese niño que yo adopté ya trae mi riñón, ya trae mi sangre, y lo ven diferente, lo ven distinto. O sea, no es que no lo que hayan querido antes, porque dices, ya tiene pedacito de mí. Lo mismo, o sea, cuando Dios Padre mira que tú hiciste la primera comunión, ya comiste y que vas a misa cada domingo, o que vas todos los días, ve en ti un pedazo de su Hijo, una parte de Jesús, o sea, y que estás haciendo un esfuerzo de ser otro Cristo por esta santa alianza. No puede ver lo mismo, o sea, y ve tu esfuerzo de vivir esta santa alianza. Entonces, ¿cuándo termina la misa? ¿Para qué termina? Para que tú vayas y pongas en práctica la alianza, para que la pongas en práctica. Ese es el sentido. Ahora, una vez que tú entiendes, vas a entender todo. Por ejemplo, primera alianza, Caín y Abel. O sea, Caín pone cordero. Digo, Caín pone verduras, por eso traiciona. Mientras que Abel pone cordero, Caín pone verduras, quiere engañar a Dios. Entonces, por eso falla esa alianza. Entonces, cada vez que alguien hace trampa en la alianza, no puedes poner una cosa por otra. Cosas que luego no entiende uno. O sea, ¿por qué no vale el problema de los protestantes? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, es que yo no me puedo poner como notario porque yo quiero. O sea, si usted abre su propia notaría pública y dice, yo tengo una casa muy bonita, y usted abre una notaría, el gobierno federal va a irla a buscar y la va a meter a la cárcel por delito. Ese es un delito. Porque nadie puede abrir una notaría porque
se le antoja. Ese es un delito. Pues lo mismo, si una persona se hace mediador de la alianza y no fue puesto, sino se puso él solito, eso es un delito. Y eso fue lo que pasó con el protestantismo, que no están entendiendo ellos. En cambio, el sacerdote, yo no me pongo, a mí me ponen. O sea, es el obispo el que nos delega. Si él quiere ponerme, me pone. Si no quiere, no me pone. Entonces, yo no me pongo. Él nos pone. Entonces, es por delegación. Entonces, por eso tiene valor. O sea, el sacerdote es un mediador de alianza. No soy que yo me pongo. Ahora, en la misa, o sea, no es el sacerdote lo que hable bonito o no hable bonito. O sea, si tú vas a una ceremonia protestante, por ejemplo, y el pastor habla hermoso, o sea, pero no es eso lo que le da valor a la alianza, la hermosura de la palabra. Y a lo mejor vas con un sacerdote católico viejito que habla muy feo, pero eso sí vale, porque lo que le da valor es que sea verdadero notario, o sea, el verdadero sacerdote, verdadera alianza. Entonces, no es lo bonito o feo de la misa, porque muchas gentes dicen, voy a misa allá porque allá hay batería y hay guitarra eléctrica y cantan y allá sí me gusta. Es que no es lo que vale la música y el canto. O sea, aquí entender el sentido de las cosas. Lo que le da sentido es que yo voy a misa a hacer una alianza con Dios Papá, ante un verdadero sacerdote. Eso es lo importante, que el sacerdote sea verdadero. Entonces voy no por bailar, por cantar, por festejar o por sentir bonito. Eso es secundario. O sea, la misa no es para que yo sienta bonito y que esté yo emocionado. No, la misa es porque entendí las escrituras y porque yo quiero hacer una alianza con Dios Papá. Quiero ser su hijo y quiero ser hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces voy a el templo. ¿Y qué es el templo? Es el lugar de las alianzas con Dios. Entonces voy al lugar de las alianzas con Dios, ante sacerdote notario. Y entonces, ante ese altar, que es el documento, y en ese lugar solemne, voy a hacer mi alianza. Y ahí participo a la misa. Entonces, aunque sea una misa sencilla, simple, aunque no hubiera una bella homilía, no tiene importancia. Si lo importante es mi encuentro con Dios, mi encuentro con Dios. Sí, ahora, pueden pasar pecados, no solo de parte de la gente, puede ser que el sacerdote esté en pecado. Es lo que denuncia Jesús también a veces. Sí, lo dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los fariseos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a veces el pecado era del sacerdote y de los fariseos, que se ponen más importantes. A veces el sacerdote quiere lucirse y se pone a lucirse, en vez de hacer lucir a Dios. O sea, lo importante es hacer lucir al papá, que me quiere adoptar a mí. O sea, hay que lucir a Dios Papá. Dios me quiere adoptar, entonces el importante es Dios Padre, porque Él me hace hijo a pesar de mi pecado. Yo soy un pecador miserable y Él me hace su hijo. Entonces lo importante es Dios Papá. Me perdona mis pecados, lo importante es Dios Papá. Pero si el sacerdote en cierto momento quiere que le hagan su cumpleaños, que le festejen con gelatina y pastel, entonces Él está en pecado. Porque Él está desviando la centralidad de la ceremonia, porque quiere Él ser el centro, pero eso es pecado. Pero no por eso deja de tener valor la alianza. La alianza es con el Padre, aunque a veces el sacerdote pudiera hacer borrosa la alianza. Entonces, pero nosotros vamos a lo que vamos a una alianza con el Padre, ante sacerdote, aunque el sacerdote tenga sus límites. Que aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, la gente tiene la ventaja de que hay muchas iglesias. El problema es a veces en las provincias donde hay un solo sacerdote y la gente, pues, donde les tocó un santo, pues bendito sea Dios. Donde no les toca a uno tan santo, pero tener conciencia. O sea, recen por él, recen por ese sacerdote, recen tanto, para que el Señor ilumine, mande la gracia. Porque también el Señor escucha a las personas. Entonces, que mande la gracia a ese sacerdote para que él vuelva a comprender las cosas y vuelva a comprender la Eucaristía. Porque si ese sacerdote deja de comprender la Eucaristía, nadie da lo que no tiene. Si un sacerdote no comprende ya
lo que está celebrando, no puede explicar. ¿Cómo puede explicar esto que yo estoy explicando a un sacerdote si no lo está entendiendo? Entonces, cuando un sacerdote vuelve a entender que la misa es una alianza, la puede explicar al pueblo, pero si no lo sabe, no la va a explicar, no lo puede dar. Entonces, la misma escritura no la va a entender. Entonces, cuando ya entendieron esta alianza, si abren las páginas, vamos a encontrar cada ratito alianza. El Apocalipsis es una alianza. Cuando vemos que vio en el cielo Juan, vio el altar y vio al Cordero y dice, ¿qué había? Dice, el trono, que es Dios. Y dice, ¿cómo era Dios? Dice, ¿de qué color es Dios? Azul. Es verde, dice, es verde Dios, es precioso en el capítulo 4, ¿sí? Dice que como un arco iris verde, de esmeralda, precioso, dice verde. Entonces está Dios, y de un lado, dice, están los apóstoles del Cordero, y del otro lado están los patriarcas, y después los ángeles, que serían los monaguillos. Y después está el altar, después está el Cordero, está el ambón donde está la palabra. Y entonces lo que se está celebrando en el cielo es una misa. Y entonces en esa misa que se está celebrando en el cielo, eso lo representamos en cada misa. Ahora, en la medida en que nosotros entendamos el libro del Apocalipsis y la Biblia, vamos a representar la misa bien. O sea, si le logramos entender a la Biblia que estamos representando esa alianza del cielo en la tierra, o sea, esa alianza que Dios quiere con nosotros, que se nos está revelando aquí, nosotros la vamos a representar bonita, pero si no la entendemos, la representamos mal. Entonces, una misa mal celebrada es porque no estamos entendiendo el mismo texto. Pero no deja de tener validez la alianza, aunque la misa no esté... Ah, sí, por eso dentro del sacerdote, claro, que es la Iglesia Católica. Que es la Iglesia Católica, aunque la misa no esté todo bien, o como lo decía usted ahorita, no deja de tener validez la alianza. Claro. Padre, y en el caso de, bueno, estamos hablando de los que como católicos vamos y al no entender que es una alianza, la bendición de recibir la sangre del cuerpo de nuestro Señor, bueno, no vamos, no nos reconciliamos. Y nuestros hermanos que se van a otras iglesias, ellos celebran, según esto, también el ritual. Pero si no hay testigo verdadero, si no hay alianza, no tiene valor la alianza. No tiene valor. No tiene valor. Y eso es lo difícil con ellos. No tiene valor. O sea, podrán aprender mucha escritura, que es verdad, ellos saben mucha escritura, pero no tiene valor la alianza, no hay alianza. No hay alianza, no hay ritual de alianza. Porque no han comprendido esto, han perdido de vista esto. Que lo mismo que nos está pasando, por eso muchos están saliendo. Así es. Y por eso también mucha gente ya no va a misa. Ajá. Porque ha perdido el sentido de lo que es la Eucaristía. O sea, entonces, en la medida en que hemos perdido que la misa es una alianza entre Dios y yo, ante sacerdote notario, o sea, y tiene que ser ante sacerdote verdadero, o sea, perdemos. Entonces, todo el ritual, cada paso es parte de esa alianza. Pero digo, los elementos están sacados de aquí de la Escritura. Entonces, cuando uno va leyendo desde el Génesis, uno va encontrando los elementos. Por ejemplo, hay muchas alianzas que en tiempo de David, en tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, hay alianzas donde dice, y entonces tomaron un cordero, entonces hicieron un altar, entonces, Noé también, padre. ¿mande? Cuando En Noé. tiempo de Noé, que levantaron un altar. O sea, están haciendo frecuentemente alianzas. ¿Cuándo? En la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes que ya no entendían y les escriben a esos sacerdotes y les van a explicar porque ya no entendían. Pero hay también cuando San Pablo escribe en la carta a los romanos, o sea, están explicándoles, ¿sí? Dice, si la carne, dice, de machos, cabríos y de corderos servía para purificar, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? O sea, pero están explicando esto, o sea, esta alianza, pero en la medida en que ya no entendemos el ritual de alianza,
se nos nubla la escritura y se nos nubla lo que es todo nuestro ritual. O sea, el orden sacerdotal, ¿qué es? El que la iglesia busca un notario sacerdote. O sea, muchas gentes no entienden, ¿por qué lo corrieron del seminario? Porque la iglesia no lo quiere de notario, así de simple. O sea, no les gustó. No, pero es que ese está, bueno, pero ese sí les gustó, ¿no? O sea, porque a lo mejor alguien quiere, pero el obispo no quiere. O sea, el obispo va a poner al que, según su corazón, esté mejor, que no es por lo simpático, porque no se ponen... El Espíritu Santo le... Sí, no, es que no es por lo simpático. O sea, tú no le vas a dar una notaría a alguien porque baila y canta, sino porque crees que tiene las aptitudes para ser buen sacerdote. Por eso le das la notaría. Esa es la razón, esa es tu razón, ¿no? Pero eso es la ordenación sacerdotal. Entonces, el sacramento del orden es poner un notario, nombrar un notario. ¿Sí? Oiga, padre, ahorita nos decía usted que no sabemos, o que hemos perdido la riqueza de ir a la Eucaristía, recibir la Eucaristía, porque no conocemos bien la palabra, lo que es la alianza. Pero a mí me viene también, porque recién hemos tenido un programa que luego va a pasar, de los milagros eucarísticos. No creemos tampoco que en ese pedacito de pan está Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad también. Bueno, eso, los milagros eucarísticos han sucedido, por ejemplo, algunos que yo tengo más presentes es para sacerdotes que pues cuando han perdido la fe, dudaban. Y el Señor les ha regalado eso para que crean que es lo que están celebrando. Yo digo, estamos viviendo un momento de crisis de mucha gente que no cree en la presencia real de Jesús en esta alianza, en este pan y en este vino. O sea, como no están creyendo también, no van a comulgar. O sea, si creyéramos que en esta alianza Cristo está real y verdaderamente presente en el pan y el vino, iríamos a misa todos los días. Así es. O sea, porque a misa, si tú crees, vas todos los días. Así es. Porque no crees, vas cada domingo. Se oye muy fuerte, pero es eso. O ni los domingos. No, o sea, es que si realmente crees, llegas a comprender que ahí está Dios. O sea, si realmente crees que Dios está ahí, ¿cada cuándo vas a ir a recibir a Dios? A tener a Dios en tu corazón. O sea, si eso es Dios y crees que eso es Dios, ¿cada cuándo vas a ir al encuentro de Dios para que Dios vive en ti y te transforme en Cristo, en otro Cristo, todos los días? Todos los días. Padre, tenemos que ir a otros mensajes. Hermanos, bueno, seguimos recibiendo esta bendición de lo que el Padre nos está compartiendo, la luz que nos está dando, y es para que ustedes también la transmitan. Volverles a recordar la pregunta de la trivia: ¿quién es el personaje del Antiguo Testamento al cual Dios le pide en sacrificio a su hijo, a su único hijo? Y recordarles lo que estamos sorteando, que es el tema central del programa, la Santa Misa, y la presencia del Señor en la Eucaristía. Regresamos en unos instantes. Dios manda lluvia. Hermanos, gracias por seguirnos acompañando. Interrumpimos al Padre en lo que estaba compartiéndonos, Padre, pero también tenemos un poco en discusión aquí, que no queremos desaprovechar ni un segundo. Cuando hablaba usted de las personas que viven en adulterio, que no pueden hacer alianza, pero cuando nosotros rompemos la alianza o cuando recibimos la alianza sin tener una clara conciencia de que estamos en pecado grave. Bueno, aquí sí, lo que estaba escrito en el altar eran los 10 mandamientos. Entonces, la alianza es por los 10 mandamientos. Entonces, el que no cumple los 10 mandamientos rompe la alianza. Entonces, si alguien va y comulga, pero saliendo de misa dice una mentira, Ya la rompió. rompe la alianza. Rompe la alianza. Ahora,
las mentiras son mentiras. O sea, y entonces toda mentira es mentira. Ahora, lo que llaman venial, o sea, El pecado venial. el pecado venial es un pecado que no hace daño a nadie. Entonces, si yo digo, pues que su chamarra es azul, eso es venial, porque todo el mundo sabe que no es azul. Ajá. Porque no estoy haciendo daño, ¿no? Van a decir, el padre está loquito. Nada, pero O es daltónico, ¿no? Sí, pero no hago daño a nadie. Pero si yo difamo su persona, eso ya no es. O sea, cada vez que yo daño a la persona, ya no es venial. O sea, dañar a la persona ya no es venial. Hablar mal de una persona, dañarla en su honor, en su dignidad, eso no es venial. Eso es mortal. O sea, y hay que saber, o sea, decir una mentira, decir, andaba yo caminando en la ciudad y en cambio estaba yo en mi cuarto, pues no daño a nadie, o sea, Sí, es intrascendente, ¿no? intrascendentes, son mentiras tontas que no tienen razón de decir. Pues sí, con esas, en la misma celebración, cuando yo hago yo confieso, se me perdonan porque son mentiras intrascendentes, pero cuando yo dañé a alguien, tengo que ir a confesarle. Y eso es un pecado, digamos, mortal. Pero un pecado mortal es cuando yo dañé a una persona, o sea, a un hijo de Dios, que ese es el problema. O sea, yo estoy haciendo una alianza para ser hijo de Dios, hermano de Jesús, pero también hermano tuyo. Entonces, si en esta alianza, donde yo quiero ser hijo de Dios Padre y hermano de Jesús y hermano tuyo, yo te dañé a ti, rompo la alianza. Entonces tengo que ir a confesarme con el sacerdote notario para que me renueve mi alianza. Y la tengo que renovar porque la rompí. ¿Por qué? Porque yo rompí contigo. ¿Por qué? Porque te dañé a ti, porque te difamé. Entonces, si te dañé, porque te mentí, porque te pegué, darte una cachetada no es pecado venial. ¿Sí? No es cualquier cosa. O sea, pegarte, ¿sí? O sea, irle a contar a todo el barrio una mentira sobre tu honor no es un pecado venial. O también, padre, dañar con la palabra a la persona, hacerle sentir mal. Por eso, ¿sí? con una grosería, o sea, si me creas una depresión, una tristeza, un complejo, no es Me quitas cualquier la paz. cosa, claro. Eso no son, No es venial. no es Pues venial, hay que confesarlo. eso es grave. Padre, y algo que nos preocuparía mucho también, principalmente los que en nuestra familia o las personas que amamos no les interesa ir a misa. ¿Es pecado grave no ir a misa los domingos? Es que aquí habría que hacer una distinción. Muchas gentes ya no van a misa porque no se las explicaron nunca. Ajá. Entonces, como nunca la entendieron, no saben por qué tienen que ir. Sí. Entonces, y pues como no saben por qué tienen que ir, pues no van. Y entonces es una pena. Entonces, Lo que se pierde. lo que se están perdiendo. O sea, primero, que es una alianza con Dios Papá. Para que Él sea mi papá, yo sea su hijo. Entonces, están perdiendo también la gracia de que si ahí está verdaderamente la carne y la sangre de Jesús, yo voy a ser partícipe de esa carne y de esa sangre y de injertarme en el misterio de Dios. Están perdiendo esa gracia porque o nadie se las está explicado, porque no tienen conocimiento de esos misterios, y es una pena que no entiendan que ese es el fondo de la revelación. Es Dios que nos sale al encuentro a nosotros. No es que nosotros estemos buscando a Dios, es Dios que nos está buscando a nosotros, pero es lo que ellos no están entendiendo. Pero mucha gente no va porque no tiene conocimiento de las cosas. O sea, a veces no es por maldad, es porque nadie se los explicó. Les digo, el problema de la misa ahorita es ese, de que mucha gente ya no tiene conciencia de lo que es la misa. Entonces dicen, es una fiesta. Pues no es una fiesta. No, es que es un banquete. No es un banquete. No, es que es la palabra. No es una palabra, es una alianza. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Cuándo? En la última cena. Ahora, el problema es, ¿qué es una alianza? Entonces tenemos que ir, por eso, a hacer una recapitulación de lo que es una alianza e ir a buscar dentro de los mismos textos de la Escritura y ir ver
cómo eran las alianzas antiguas, ponernos a estudiar cómo eran esas alianzas, desmenuzar y comprender que la Biblia es una alianza. Hay una oración que se llama la oración eucarística R1, es de las más bonitas a mi modo de ver, porque ahí explica la alianza, o sea, la reconciliación 1. Entonces, si alguien tiene el misal romano completo, si busque la oración de la reconciliación 1, porque ahí explica la Eucaristía, pero también va explicando la alianza. Entonces, a veces los sacerdotes rezan la oración eucarística R1, y entonces a la hora de hacer la consagración están leyendo precisamente la alianza. Esto que estoy yo explicando lo están rezando, porque en otras oraciones eucarísticas, aun cuando no está tan claro como en esa, pero está este misterio de Dios, y toda la Eucaristía está dirigida al Padre. O sea, salvo 2 oraciones que se dirigen a Jesús, siempre es al Padre, Padre Santo. ¿A quién queremos? Esa alianza con el Padre, 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 Padre. O sea, Padre, nos dirigimos a Él. ¿Para qué? Para que nos acepte como hijos, ¿sí? Y entonces su Hijo se ha ofrecido como Cordero para realizar esta mediación. Entonces se queda en el pan y en el vino. Entonces, cada misa es un acto notariado diferente. Una misa nunca es igual a otra, aunque parezca, porque cambian las cláusulas. Si cambian las lecturas, el contrato es diferente. La misa de ayer es diferente a la de hoy. Distintas cláusulas, distinto contrato. ¿Sí? Aun cuando, ¿sí?, parezca que es lo mismo, ya no es lo mismo. La de ayer es de ayer, la de hoy es de hoy. ¿Sí? Aun cuando, pero la plenitud siempre en el Cristo Cordero que se ofreció, ¿sí?, ya hace 2000 años, donde tiene su plenitud. O sea, nosotros por eso estamos haciendo este memorial siempre, ¿sí? Porque siempre ahora actual. Siempre actual, siempre, porque la actualidad la da el Cordero, la da el Cristo. Padre, y en esto de que ya firmamos la alianza, ya se nos leyeron las cláusulas, ¿cómo vivimos esas? Es importante vivir las cláusulas. Cumplirlo. Cumplirlas. O sea, hay que vivir las lecturas, o sea, las lecturas de la misa. Pero si no las cumples, rompes la alianza. Rompo la alianza. Por eso es tan importante estar atento a lo que el Señor me está diciendo en la palabra el domingo. Y yo entender qué es lo que el Señor me está pidiendo para vivir ese día, si es que voy a misa todos los días. Y si voy cada 8 días, pues ¿qué tengo que vivir cada 8 días? ¿No? Sacar como le llamamos nosotros, el propósito de la semana, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo? Y sobre eso tengo que ir, sobre eso tengo que actuar. Oiga, Padre, me quedó el pendiente de la pregunta que hizo Brenda, porque ella dice, si no voy a misa los domingos es pecado, pero ese es de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Sí, o sea, ir a misa... El problema es que es más grave. O sea, la ley siempre pide mínimos. Ya. La ley no puede pedir máximos, pide mínimos. ¿Sí? Por ejemplo, a un niño que va a la escuela le pides que saque 10, pero el 10 es un mínimo, no un máximo. ¿El 10? Es mínimo. El ideal es que aprenda. Pero por lo menos saque 10. Porque el 10 no quiere decir que aprendió. Sí. Porque, por ejemplo, si una muchacha va a la escuela y el día de examen lleva minifalda, porque se escribe el examen abajo de la falda. ¿Lo ve? Sí. Sacó 10, pero no aprendió. Entonces, el chiste es aprender, no sacar 10. Porque el 10 es mínimo. Entonces, muchas veces la gente va por el mínimo. Los 10 mandamientos son mínimos. Todos son mínimos. Y ese es un problema. Entonces, no mates, es un mínimo. Pero el ideal es, defiende la vida. Lo que nos decía usted, ¿no? Cada mandamiento es como una moneda. Tiene esta, pero también tiene ¿cómo nos decía? La contracara. No mates, defiende la vida. O sea, hay gente que no mata, pero no defiende la vida. O sea, no aborta, pero no defiende la vida. ¿Sí? No la defiende, pero no mata. ¿Sí? No roba, pero deja que los demás roben. O sea, hay gente que ve robar y se queda parada. Entonces, no roba él, ¿no? Hay gente que en la oficina ve que están robando y que el jefe roba
que todo el mundo roba y se queda calladito. Callado. O sea, no roba, pero deja robar. Pero el cristiano supera. Por eso Jesús dice, yo les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces hay que superar la ley. El problema es superar esta alianza. Sí, por eso en la última cena, según San Juan, Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo, o sea, una cláusula nueva para este contrato de alianza. Es, ámense los unos a los otros como yo les he amado. O sea, Juan tiene muy claro lo que está haciendo Jesús. Y por eso las nuevas cláusulas del contrato, que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ama. Entonces, darle plenitud a la alianza. Entonces no se vale eso que mucha gente dice, pues yo para qué me voy a confesar si no robo, no mato, no difamo, no es que no es eso, es que tienes El que pecado ir de omisión, Padre. Es muy grave, sin vivirlo. Lo que dejo de hacer. claro. O sea, hay gente que no roba, pero es indiferente. Entonces, el que no mata, pero deja que maten. Sí. Mi O sea, verdadera alianza me debe llevar a más, de no es matar, que- sino es que defender la vida. El que ama, o sea, aquí el problema es esto, por ejemplo, un marido cada cuándo debe llegar a casa, No todos los días, cada 8 días, no todos los días. cada 8 días el marido debe llegar a casa, No, ¿sí? ¿Todos los días? todos los Entonces, días. ¿un hijo cada cuándo debe llegar a casa? Pues todos los días. Entonces, ¿eres hijo de Dios? Sí, ¿Amas a Dios? sí. ¿Cada cuándo hay que llegar a casa? Es todos Todos los días. Todos los días, todos los días. Ahora, la ley que te dice, por lo menos, Por lo ya, Sí. porque realmente no puedes, porque tu trabajo te lo impide, porque realmente estás agobiado, por lo menos ve los domingos. Pero eso es por lo menos los domingos. Pero el ideal, Es el que está enamorado, aunque suene duro, es todos los días. Porque si tú estás amando a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser, si tú amas a Dios de esta manera, ¿cada cuándo vas a ir a la Eucaristía? todos los días. Todos los días. ¿Cada cuándo vas a ir a recibir a Cristo real y verdaderamente en el pan y en el vino? Es todos los Todos días. los días. O sea, ¿cada cuándo vas a hacer alianza con Dios Papá? Todos los días. Todos los días. Y si realmente no puedo, bueno, voy los domingos, porque realmente no pude todos los días. Si no puedo todos los días, cada tercero, o 2 veces a la semana, pero por lo menos los domingos. Pero cuando ya no vas ni los domingos, quiere decir, tu amor realmente está pasando por una crisis muy grande. O sea, un novio que no va a ver a la novia ni siquiera el día libre, no ama a esa muchacha. No es cierto que la ama, no es cierto. O sea, no puede ser que tengas una novia que vas a ver cada 3 años, no es posible. O sea, el amor te empuja a A estar buscar al cerca del ser amado, ¿no? todos los días. Ya. Y anhelas estar junto al ser Junto al amado. ser amado. Y aquí también anhelas estar junto a Cristo en la Eucaristía. Y más Si cerca de crees, nosotros no puede estar No porque puede estar. entra en nosotros. Claro. O sea, si está en ti Jesús, está real y verdaderamente presente en ese panecito, entonces ve y recíbelo. Ve y que hay impedimentos, soluciónalos. O sea, aquí el problema es que no estamos creyendo. No estamos creyendo. O sea, si una señora está más enamorada de Jesús, va a buscar la solución para recibir primero a Jesús antes de buscar a otro hombre en caso de un divorcio. Primero va a ir con Jesús, no va a ir con otro hombre, va a ir con Jesús. Sí, suena radical, yo lo sé, pero es primero Dios. O sea, cuando alguien está enamorado de Dios, pone primero al amado, porque ama al hombre, al otro, por eso pone al otro en primer lugar y no a Dios. Y después no lo entiende, o sea, no entiende por qué no puede comulgar, porque está poniendo al Señor, aquel, en primer lugar Y no a Dios. y no a Dios. Pero si hubiera puesto a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, el alma y el ser, lo entendería. Cuando tú pones a alguien en primer lugar, te quedan las cosas muy claras. A lo que está en primer lugar, te queda claro, te queda claro. Y esa es la alianza.
es con el Padre. ¿Yo quiero ser su hijo? Sí. Entonces me queda claro. No me está claro porque no tengo claro lo que quiero. Cuando yo vengo a la misa a hacer una alianza con el Padre, no es con el sacerdote. No voy a misa porque el padrecito es bonito, chaparro, gordo, Habla feo. No, precioso. yo voy porque quiero hacer una alianza con Dios, mi papá. Y porque amo a mi papá Dios. Y porque Jesucristo se ofreció como cordero y está presente en el pan. Y me como el Cristo en el pan para transformarme yo en hijo de Dios y ser grato a mi Padre. Entonces, cuando yo tengo eso claro, es mucho más fácil para mí. Ya sea que voy a la Eucaristía, ya no me confundo. Pararme a comulgar es un compromiso serio, ¿no? Que tengo que adquirir los sentimientos el problema, de Cristo, sí, pero ya no es problema de compromiso. Es de no, ya amor. es de amor, o sea, es un problema de amor. Es de decirle, Señor, estoy dispuesta a pensar Es de como amor. tú, a hablar como tú. Es de amor, no de compromiso. No me pesa, el amor no pesa. Sí. Cuando algo me pesa, lo siento como compromiso. Porque me pesa, porque no lo hago con amor. Si ahorita me imponen algo, me pesa. Y por eso siento el peso y siento el compromiso. Si yo hubiera dicho, vengo aquí al programa por el compromiso que tengo con estas señoras, entonces es una carga horrible. Ay, No, pero y si la yo vengo por desmañanada, amor, padre. vengo por amor, entonces vengo gustoso, pero no me pesa. Estoy contento, no A me pesar de pesa. haberse levantado No tan me temprano. pesa. ¿Lo ves? Por amor no me pesa. Y aquí es lo mismo. O sea, hasta que tú no entiendas el amor de Dios, no entiendes esto. Si entiendes, Abraham hizo una alianza de amor con Dios. Moisés hace una alianza, es lo que le pasa en el Sinaí. Descubre a Dios, se enamora de Dios. O sea, ¿qué vio? ¿Qué vio Moisés en el monte Sinaí? O sea, vio el corazón de Jesús. El corazón de Jesús, una llama. O sea, un fuego que arde, que quema, pero no consume. El corazón de Jesús. O sea, no lo entendió en plenitud en ese momento. Pero cuando tú ves el corazón de Jesús, ¿qué cosa es? Una zarza con un fuego que quema, pero no consume. ¿Qué estaba viendo? El corazón de Jesús. O sea, y el que se enamora del corazón de Jesús, entiende. El que no entiende. Entonces, cuando tú lo haces por amor a Dios, no te pesa. O sea, y si voy a misa por amor al Padre, no me pesa. Es una alegría. Padre, tendríamos que cambiar también lo que es los medios o las maneras de evangelizar, porque la gran mayoría de los predicadores hablan, tienes un compromiso, y ya la palabra compromiso, así como que, ¿no? Una obligación. Es que la ley se le da a la gente cuando deja de ir. O sea, normalmente las leyes se les da por el pecado, y eso lo explica San Pablo. Dice, por el pecado trae la ley. O sea, cuando alguien, o sea, la ley, San Pablo lo explica muy bien, dice, es el pedagogo. ¿Para quién es la ley? Para los niños y para los esclavos. Al que es esclavo del pecado y al niño, porque está niño, le tengo que dar leyes. Pero al que es libre ya no le pongo leyes. O sea, si alguien es esclavo, le pongo leyes y le tengo que poner normas. Por lo menos, confiésate una vez al año. Por lo menos ir a misa por Pascua Florida. Ajá. Pero eso es por lo menos. Pero, ¿por qué? Porque eres muy pecador, porque no has entendido nada. Pero te pongo leyes, esos son leyes. Pero para el que ama, al enamorado, al que entendió los misterios, al que ya entendió esta alianza, o sea, hacer alianza con Dios, donde yo voy a encontrarme a mi papá. La misa es un encuentro con Dios Padre, y yo soy su hijo en cada Eucaristía, y Dios Padre me ofrece a Jesús en el pan y en el vino, para que su hijo entre a mí, y yo, al comer ese panecito, me transforme en su hijo, y ese panecito se hace yo, y el Padre ve en mí un pedacito de su hijo. O sea, es que eso es para que yo vaya todos los días, porque yo esté contento. No es un drama, es una alegría. Es una alegría. Es algo que me impulsa. Claro. Claro. Padre, vamos a hacerlo. Ya se Antes nos que terminó nada, el tiempo. quisiera darle las gracias a la gente de Tehuacán, que estuvimos hace 8 días con ellos,
a la profesora Graciela Martínez que nos invitó. Muchas gracias también al padre Elfego Campo Ayala. Gracias, padre, por todo su cariño, por todas sus atenciones. Gracias por ese amor a sus feligreses. A María Elena Rodríguez, a su hija María Elena Merino, a las jovencitas Montserrat Flores, Lupita Remigio, a la mamá de Lupita, Olivia Rosas, a un joven hermoso que nos ayudó mucho, Gabriel Sosa Méndez, a la maestra Nelly, bueno, tanta gente que nos atendió también. Vamos a decir únicamente los nombres para proceder al sorteo y nos están diciendo que ya no nos da tiempo, hacemos el sorteo en el otro programa, ¿sí? Bueno, entonces le vamos a pedir al Padre, si nos da la bendición. Primeramente le damos las gracias, le pedimos a nuestro Señor que volvamos a tener esta oportunidad de compartir con usted este y otros temas tan interesantes. Hermanos, entonces nos ponemos en la presencia del Señor, por favor, y todas sus peticiones van a estar en la Santa Misa y en las horas santas de María Visión. Mamita María, te damos gracias porque estás con nosotros, te pedimos, lleves todas estas oraciones, intenciones y peticiones hasta el altar del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues que tengan un buen día, que Mamita María les acompañe. Felicidades a todos. Gracias, Padre, gracias, Alvia. Hermanos, como siempre, pedirle a nuestro Señor este día que nuestro cuerpo descanse y nuestro espíritu lo alabe toda la noche. Gracias. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú